Señor que estamos reunidos para escuchar su santa palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos da aliento, la palabra de Dios nos da vida y nos dice cuán cerca estamos del evento que hoy todo cristiano hijo de Dios está esperando, que es el evento de todos los eventos, la venida de Cristo Jesús, para ponerle fin a la maldad de este mundo y para así poder llevarnos su pueblo santo, su pueblo que lo espera con ansias a ese reino maravilloso que Él nos ha preparado. Me gozo grandemente en el estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes y donde una vez más permite el Señor que por medio de su Santo Espíritu sea usado como un humilde instrumento para poder en esta mañana compartir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. La palabra que nos va a ayudar a que cada día podamos estar más cerca de Dios para así poder alcanzar el ideal que Él espera de nosotros y encontrarnos con Cristo en la patria celestial. Les tiendo una cordial bienvenida a los hermanos que a través de Facebook Live siempre están conectados escuchando la palabra de Dios. Agradezco la oportunidad que Dios me da de poder ministrar a los hermanos que en diferentes países en estos momentos están conectados para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que me gozo grandemente y sean todos muy ricamente y bendecidos en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a seguir nuestro tema acerca del juicio investigador, que hemos venido estudiando un tema muy importante que necesitamos comprender para estos tiempos. ¿Y por qué necesitamos comprender el tema del juicio investigador? Porque si nosotros no comprendemos el tema del juicio investigador, tampoco vamos a comprender qué es lo que hoy Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y a través de todos estos sábados hemos venido hablando cada sábado una parte importante acerca del juicio investigador. Como bien se habla en la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 10, dice: y fueron puestos tronos y los libros fueron abiertos. ¿Y por qué fueron abiertos esos libros? Porque Dios va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que esté escrito en esos libros. Y realmente tuvimos un tema donde hablamos acerca de los libros en el juicio. También hemos ido hablando a través de estos temas como el día de expiación, de acuerdo al capítulo 16 de Levítico, va conectado con el día antitípico de expiación que hoy estamos viviendo. Recordemos que una de las fiestas más solemnes en el pueblo de Dios, de las fiestas que tenían los judíos, aparte de la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, después más tarde vino la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Vemos que la fiesta más importante para los judíos era el día de la expiación, que era en el séptimo mes. En el calendario hebreo el séptimo mes es septiembre o octubre. Y vemos que lo que anunciaba el día de expiación, que ya llegaba el día de expiación, era la fiesta de las trompetas, que comenzaba el primer día del mes séptimo, y a los 10 días del mes venía la fiesta más solemne e importante en el pueblo de Israel. Y esa fiesta es llamada el Yom Kippur, el día de la expiación, porque en ese día Dios iba a hacer expiación por todos los pecados del pueblo de Israel que durante el año se acumulaban en el santuario terrenal. Y llevándolo a hoy en día, entendemos que como adventistas del séptimo día estamos viviendo en el día antitípico de expiación, que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario va a ser purificado, nosotros como adventistas entendemos que este santuario no es el santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 por el general Tito. Entendemos que a partir que en el momento en que a Daniel se le da esta visión
viviendo bajo el imperio de los medos y los persas. A partir del año 457, cuando a Daniel se le da la visión de las 200 tardes y mañana, y que nosotros como adventistas en profecía entendemos que 2300 tardes y mañana, en profecía un día representa un año, desde el 457. Si nosotros le sumamos 2300 años, va a llegar al año 1844, que es el año donde Guillermo Miller y el movimiento milerita predicó acerca de la hora del juicio de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, entendemos que, como bien dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Entonces hoy el pueblo de Dios está siendo juzgado. El pueblo de Dios está hoy siendo juzgado. Cada caso se está decidiendo en las cortes celestiales, donde todas aquellas personas, todos aquellos hijos de Dios que una vez entraron en el servicio de Dios y que sus nombres están en el libro de la vida, están siendo en estos momentos juzgados. Yo no sé si en estos momentos mi nombre está siendo pasado en estos momentos en ese jurado. No lo sé. Yo no sé si tu nombre en estos momentos está siendo juzgado en el reino de los cielos. Pero lo que sí sé es que, como bien dice la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, donde dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos al Señor Jesucristo. Y en el libro de Hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo vive para interceder por cada uno de nosotros. O sea, si hemos pecado, aún tenemos esperanza de arrepentirnos. Aún tenemos esperanza de ir a los pies de Cristo para pedir perdón por nuestros pecados, para arrepentirnos de todos nuestros pecados, para hallar oportuno socorro en este gran día solemne que se está llevando en el reino de los cielos, el juicio investigador. Mis queridos hermanos, esta es una verdad bien sólida que está en la palabra de Dios. Y hoy, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero hoy más que nunca tenemos que vivir dignamente como embajadores del reino de Dios. Hoy tenemos que llegar a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y no importa cuán profundo nosotros hayamos caído, no importa los errores que hayamos cometido, Dios perdona. Y no solamente perdona, la palabra de Dios dice que Él toma todos nuestros pecados y los echa en el fondo de la mar. Y Él sigue diciendo: y nunca más me acordaré de ellos. Hoy es el momento en que el cual tú y yo podemos tener un registro limpio en el reino de los cielos. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día en que Dios puede tomar todos tus pecados y echarlos en el fondo de la mar, para que nunca más Dios se acuerde de tus pecados y tú puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús, lista para ser trasladada al reino de los cielos. En estos momentos les invito a todos aquellos que puedan, vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración. Yo desde aquí me voy a arrodillar para implorar la presencia de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, en estos momentos al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra siga trayendo esperanza y siga trayendo vida eterna, no solamente a nuestras vidas, sino a todos aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Úsame como siempre tú lo has hecho, Señor. Me pongo humildemente en tus manos para que tu Espíritu Santo me dé gracia, me dé poder y ponga en mis labios la palabra bien dicha como conviene, Señor.
que no salgan de mis labios palabras humanas, sino que sean tus palabras las que fluyan a través de mis labios, Señor. Cúbreme con el manto de la justicia de Cristo Jesús y límpiame de pecado, Señor, para que tu Espíritu pueda actuar en mí y para que también tu Espíritu pueda actuar en los corazones de los hermanos que en estos momentos están escuchando tu palabra. Amén. Te lo imploro en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y es el sexto tema acerca de la serie del juicio investigador. Y una de las cosas muy importantes que hoy vamos a tratar es el carácter de los vencedores en el juicio. Como bien habíamos dicho anteriormente, se está llevando un juicio en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los que van a salir victoriosos de este juicio y van a estar en pie con los 144,000 en el monte de Sión, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1? ¿Quiénes son los que realmente sus nombres van a permanecer en el libro de la vida? Pero ¿quiénes son los que sus nombres van a ser borrados del libro de la vida? Porque no todos los nombres que están escritos en el libro de la vida van a permanecer en el libro de la vida. Muchos nombres van a permanecer, pero otros nombres van a ser borrados. Van a ser borrados. Y es por eso que es muy importante que nosotros podamos entender cómo tú y yo podemos o qué debemos hacer para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida y salgamos victoriosos del juicio, y que así cuando Cristo venga podamos ser hallados sin mancha y sin falta delante de nuestro Señor Jesucristo, listos para irnos para el reino de los cielos. Pero también debemos de entender muy importante, debemos de entender algo muy importante, y es que debemos de entender el carácter de aquellos que serán vencedores en Cristo Jesús. Porque si yo tengo un carácter no acorde, no alineado a lo que la palabra de Dios me dice, yo no voy a poder entrar al reino de los cielos. Porque mi carácter tiene que ser transformado. Y el carácter que yo debo de poseer es el carácter en el cual yo siempre he creído en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el carácter que deben de poseer los vencedores si queremos estar en pie con los 144,000 en el monte de Sión. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el versículo que hemos escogido para el estudio de esta mañana, y que vamos a verlo con otros versículos, pero el versículo primario que hoy vamos a ver es Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. La pregunta que yo quiero hacerle a mi querida iglesia: ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice monte de Sión? ¿Será que ese monte de Sión está aquí en la tierra? Está en el cielo. Entonces, cuando la Biblia habla de monte de Sión, se está refiriendo al reino de Dios. Dice: después miré y aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y quiénes estaban con Cristo Jesús? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el nombre de Jesucristo. Estos 144,000 que estaban en pie en el monte de Sión, en el templo de Dios, en el reino de los cielos, eran 144,000, pero dice que tenían el nombre de Cristo y el nombre de su Padre, o sea, el nombre de nuestro Padre Celestial escrito en la frente. Los 144,000 victoriosos, 144,000 que van a estar con Cristo en el monte de Sión.
Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a ver un poquito más qué era lo que se hacía en el Yom Kippur, en el día de expiación. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Levítico, vamos a buscar la palabra de Dios, Levítico capítulo 16. Noten que cuando se instituye la fiesta del Yom Kippur, y noten que esta fiesta, ¿quién fue el que las instituyó? Fue Dios el que instituyó esta fiesta, porque cada una de estas fiestas señala el ministerio de Cristo Jesús. Estas fiestas señalan el evangelio. Estas fiestas no eran más que el evangelio en símbolos. Hoy estamos viviendo en el día antitípico del Yom Kippur, de expiación. Ahora, en el día de expiación, ¿cuál era la próxima fiesta que venía? La de los tabernáculos. ¿Y qué representa esta fiesta de los tabernáculos? Representa la venida de Cristo Jesús viniendo a buscar a su pueblo, celebrando la gran boda del Cordero de Dios, pero en el reino de los cielos. Amén. Donde vamos a habitar en el verdadero tabernáculo que, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, levantó el Señor y no el hombre en el reino de los cielos. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que nuestra morada está en el cielo y que nosotros hoy más que nunca tenemos que luchar para poder estar entre ese grupo victorioso en el reino de los cielos. Pero antes de poder nosotros estar en el reino de los cielos, tenemos que pasar por el juicio de Dios para saber quiénes son los que van a estar en el reino de los cielos. Y cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 16, versículo 30, noten que el propósito del Yom Kippur dice así: porque en este día, primeramente, se os reconciliará para limpiaros. ¿Cómo que una reconciliación? Porque, mis queridos hermanos, el pecado nos aleja de Dios. Y si nosotros cometemos pecado, estamos completamente alejados de Dios. Porque la palabra de Dios en Romanos dice que por cuanto hemos pecado, estamos destituidos, estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel pecaba y el pecador llevaba ese corderito al santuario, y el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese corderito, confesando los pecados del pecador, y degollaban a ese corderito, esa sangre de ese cordero la llevaban al lugar santo. Y ahí asperjaban la sangre en el lugar santo, en el velo que estaba frente al altar del incienso. Se hacía todo un ritual para que el pecador quedara justificado, para que el pecador quedara reconciliado con Dios. Pero el santuario se iba acumulando los pecados. Y entonces, una vez al año, en el ritual del día de expiación, en el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes, el santuario entero era completamente purificado, limpiado de todos los pecados que durante el año se habían acumulado en el santuario. Y entonces ese día era un día de reconciliación entre Dios y su pueblo. Por cuanto el pecado es ofensivo para Dios, y cuando nosotros pecamos necesitamos ir a Cristo Jesús para que Cristo nos perdone, para reconciliarnos con Dios. Porque cada vez que pecamos ofendemos a Dios. Entonces dice: porque en este día se reconciliará para limpiaros y serán limpios. Y serán limpios. Ahora, la pregunta es:
¿seremos limpios de algunos pecados y de otros no? No. Noten que el texto dice, y serán limpios de todos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Nosotros los seres humanos muchas veces, de acuerdo a la falta que nos hacen, las perdonamos, o otras veces no las perdonamos. Sin embargo, toda falta que nosotros hayamos cometido con Dios, dice la palabra de Dios, y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Entonces, el día de expiación era un día que, según los judíos lo entendían, era un día de juicio. ¿Y qué era lo que determinaba si el pecador permanecía en la congregación o si era separado para siempre, excluido de la salvación? Lo dice el versículo 29 cuando dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, el día 10 del mes, afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre ustedes. Ese día era un día en el cual el pueblo tenía que afligirse. Y la palabra aflicción, cuando nosotros vemos su sentido etimológico, significa que ellos tenían que arrepentirse de todo corazón de los pecados que ellos habían cometido para que pudieran alcanzar salvación. Ese día era un día de autoexamen. Tenían que examinarse ellos mismos. Porque si ese día la persona no se autoexaminaba, si ese día la persona no afligía su alma y no imploraba el favor y la misericordia de Dios sobre él, esa persona era completamente excluida de la congregación y no tenía derecho a la salvación. Por eso es que ese día era un día de juicio, donde en ese día, en el día de expiación, había un grupo que permanecía fiel, perdonado y limpiado de todos sus pecados, pero había otro grupo en el cual eran excluidos, porque no se arrepentían, porque no buscaban el favor de Dios. Cuando nosotros leemos Levíticos capítulo 23, noten que el versículo 29, Levíticos capítulo 23, versículo 29, repite la idea donde dice, porque toda persona que no se afligiere en este día, hablando del día de expiación, dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Entonces, ¿qué era lo que determinaba de que la persona siguiera todavía en el pueblo de Dios? De que en ese día de todo corazón, en el 10º mes, afligiera su alma delante de Dios, invocando e implorando el perdón y el favor de Dios sobre su vida. Debía de haber un arrepentimiento sincero. Y este arrepentimiento sincero era lo que determinaba si la persona era perdonada o no era perdonada, si permanecía en el pueblo o no permanecía en el pueblo. Ahora, volviendo de nuevo al capítulo 16 de Levíticos, miren lo que dice ahora el versículo 34. Y esto tendrán, vamos a leer a partir del versículo 32. Dice, y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras santas. Yo quiero que ustedes noten que en este versículo 32
donde dice que el sacerdote debía de vestirse las vestimentas de lino, las vestiduras santas. Y dice, y hará expiación por el santuario santo, también hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y miren lo que dice el versículo 34. Y esto tendrán por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. O sea, la expiación completa del santuario y del pueblo y de los sacerdotes y de todos los utensilios que habían en el santuario se hacía una sola vez al año. Y es interesante que la palabra expiación que se utiliza aquí en el hebreo es la palabra kafar. Y la palabra kafar significa limpiar, significa cubrir, significa perdonar. También tiene otro significado que significa purificar, reconciliar. Mi pregunta es, ¿nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos ser limpiados? Amén. ¿Necesitamos ser perdonados? Amén. ¿Necesitamos ser purificados? Amén. ¿Necesitamos también ser reconciliados? Amén. Ahora, es interesante que en el versículo 32 dice, y hará la reconciliación del sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras santas. Pero ahora, en este mismo capítulo 16, es interesante que miren lo que dice ahora el versículo 4. En el día de expiación, dice el versículo 4, hablando de Aarón, el sumo sacerdote, cuando iba a hacer la expiación por él, por su casa y después por el pueblo. Dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Primeramente, Aarón tenía que darse un baño ceremonial, limpiarse antes de ponerse las vestiduras de lino blanco. Pero yo quiero ahora para ustedes mostrarles aquí esta figura. Esta figura era la vestimenta del sumo sacerdote. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos de acuerdo a Éxodo, ahí está cada parte de las vestimentas y está en los versículos donde se relaciona, donde se habla de la vestimenta del sumo sacerdote. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía una mitra con una lámina de oro y en la lámina de oro estaba inscrito las letras Santidad a Jehová. O sea, toda persona que tuviese contacto con el sumo sacerdote, cada vez que viera esa mitra, que era lo que iba a ver en esa mitra, en esa placa, santidad a Jehová, para recordarle al pueblo de que el pueblo debía de ser un pueblo santo y de que nosotros debemos de andar en santidad. Y hoy como pueblo, que somos un pueblo santo de Dios, necesitamos andar en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Estaba la mitra y la lámina de oro. Entonces las piedras de onice eran dos piedras que iban en los hombros, engastadas con oro, y en cada piedra tenía 6 nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 nombres en otra piedra. Aquí se los voy a señalar. Esta es aquí, las piedras de onice que iban aquí en los hombros. Una en el hombro izquierdo
y el otro en el hombro derecho. Y cada piedra tenía 6 nombres de los hijos de Israel. 6 en una piedra y 6 en la otra piedra. También en la vestimenta del sumo sacerdote estaba el pectoral del juicio. Y es interesante que en este pectoral era una placa de oro. Y si ven bien, hay 3 columnas de A4. Esas 3 columnas de A4 eran piedras preciosas. El ónice, el cambuclo, el diamante, el berilo. Y cada una de esas piedras representaba a una tribu del pueblo de Israel. Y eso ustedes lo pueden ver en Éxodo 28, del 15 al 21. Y noten que eran 3 hileras de A4. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. ¿Y cuántas tribus componían el pueblo de Israel? 12. Entonces significa que el sumo sacerdote debía de llevar de una manera simbólica las 12 tribus de Israel en su pecho. Porque él era el intermediario entre Dios y su pueblo, y el pueblo de Israel. A los lados del pectoral de juicio estaban 2 piedras preciosas que eran el Urim y Tumim. A los lados aquí no se ve mucho, estaba el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim, de acuerdo a Éxodo 28:30, era para consultar a Dios. Cada vez que el sumo sacerdote consultaba a Dios y quería obtener una respuesta de Dios, o se alumbraba el Urim o se alumbraba el Tumim. Significaba o Dios lo aprobaba o Dios no lo aprobaba. Estaba el Urim y el Tumim. El sumo sacerdote, aquí vemos en esta parte aquí el cinto. El efod es esta vestimenta que ustedes ven aquí. Esta vestimenta, el efod. Ahora, el sumo sacerdote debajo del efod llevaba un manto azul completo de una sola pieza. Y en este manto azul, en el borde, ¿qué era lo que había? Granadas y campanitas de oro. Y debajo del manto azul entonces estaba la túnica blanca. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Era una vestimenta costosa, pero también era una vestimenta sagrada. Y esta vestimenta Dios le dio a Moisés. Dios le dio a Moisés las instrucciones de la vestimenta del sumo sacerdote. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote diario. Pero en el día del juicio investigador, el sumo sacerdote se quitaba toda esta vestimenta, el pectoral del juicio, las piedras de ónice, el efod, el manto azul, y como bien dice Levítico 16:4, solamente el sumo sacerdote se vestía de lino blanco. No tenía el Urim y Tumim, no tenían el pectoral de juicio, no tenía las 2 piedras de ónice, no tenía el manto azul con las campanillas y las granadas. O sea, como que parece que ese día el sumo sacerdote andaba como que de una manera, andaba vestido pero ligero, para poder oficiar en la fiesta más sagrada, en la santa convocación más solemne, que era el día del juicio, que era el día de expiación, que era un día de juicio, como bien dice aquí Levítico 16:4, donde dice: se vestirá la túnica santa de lino y tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras solamente, escuchen bien, solamente para el día de expiación era que el sumo sacerdote se vestía así. Pero para el resto de la tribu de Leví, que la tribu de Leví había sido escogido como sacerdotes, la vestimenta diaria y común del sacerdote común de la tribu de Leví era esta. Mírenlo aquí.
era esta vestimenta. Lino blanco completo, con el cinto de lino, el turbante de lino y ya más nada. Esta era la vestimenta del sacerdote común. Pero la vestimenta del sumo sacerdote durante todos los días del año era esta vestimenta. Pero cuando llegaba el día de expiación, el sumo sacerdote tenía que quitarse esta vestimenta y ponerse esta vestimenta. Había un cambio de vestimenta el día de expiación, que era un día de juicio. Había un cambio de vestimenta. Y es interesante que la vestimenta que tenía que tener el sumo sacerdote, como se menciona en Levítico 16:4, es esta vestimenta de lino blanco. ¿Y qué representa el blanco? Pureza. Pureza, santidad. Porque era un día muy solemne en el que, como bien dice Levítico capítulo 16, versículo 30, era un día de limpieza, de reconciliación completo a Dios. Pero es interesante, miren lo que dice la sierva de Dios. Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba con su oficio. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Los vestidos de Aarón, este vestido, ¿es vestido de qué? Honra y hermosura. No podía ser un vestido cualquiera. Honra y hermosura. Porque como él era el sumo sacerdote, él tenía que estar vestido de acuerdo al oficio que Dios le había mandado. Sigue diciendo, a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Fue la instrucción divina que se le dio a Moisés, el hábito del sacerdote común. Ahora, cuando estamos hablando del sacerdote común, recordemos que el único que podía entrar al santuario, al lugar santo y al lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Los demás sacerdotes del pueblo de Israel, ellos tenían sus funciones, que en otras predicaciones ya habíamos hablado de las funciones de la familia de Merarí, la familia de Coat y la familia de Gerson, que eran las tres familias que conformaban la tribu de Leví. Ellos tenían sus funciones en el santuario. Y su vestido común, dice aquí, el hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco, bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Entonces, esta es la vestidura del sumo sacerdote y esta es la vestidura del sacerdote común. Pero cuando, vuelvo y repito, llegaba el Yom Kippur, el sacerdote tenía que quitarse todas esas ropas y vestirse de estas vestiduras de lino blanco. Pero descubrí algo muy interesante cuando investigaba el tema del juicio investigador. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel en el Yom Kippur también todos se vestían de blanco? Todos se vestían de blanco. ¿Y por qué todos se vestían de blanco? Vuelvo y repito, porque el blanco representa la pureza y la santidad. Y una de las cosas muy importantes, mis queridos hermanos, es que hoy más que nunca el pueblo de Dios debe de andar en santidad y pureza delante de Dios. Miren lo que dice aquí el libro Patriarcas y Profetas, página 371, página 372. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo,
los pecados de todos los que se hayan arrepentido. Y yo quiero que por favor que noten esta palabra. ¿Qué dice? Sinceramente. Sinceramente. Es interesante que la mensajera del Señor habla, que dice que todos los que se hayan arrepentido, pero ahora pone el adjetivo calificativo de cómo debe ser ese arrepentimiento cuando dice sinceramente. ¿Y por qué debe de haber un arrepentimiento sincero? Porque también puede haber un arrepentimiento falso. Y es muy importante que nosotros analicemos qué clase de arrepentimiento nosotros estamos practicando delante de Dios. ¿Será un arrepentimiento sincero o será un arrepentimiento falso? Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. Cuando Judas entregó a Cristo por 30 piezas de plata, él fue de nuevo donde estaban los sacerdotes y les arrojó las 30 piezas de plata y le dijo: he pecado entregando sangre inocente. La pregunta es, ¿Judas Iscariote estaba arrepentido sinceramente? No estaba arrepentido sinceramente, porque si él se hubiera arrepentido sinceramente, él no se hubiese suicidado. Él no se arrepintió sinceramente porque él estaba más preocupado por el castigo que le iba a sobrevenir que por ese sincero arrepentimiento, buscando el perdón de Dios por lo que él había cometido. Dice la sierva de Dios: de todos los que se hayan arrepentido sinceramente, ¿qué sigue diciendo? Serán borrados de los libros celestiales. O sea, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, si usted se arrepiente sinceramente, todos los pecados que usted haya cometido y que están apuntados en el libro, en el reino de los cielos, esos pecados serán borrados, porque recordemos que en otro estudio, de acuerdo a la palabra de Dios, habíamos estudiado que hay 3 libros. El libro de la vida, donde están nuestros nombres escritos. El libro de memoria, donde están todas nuestras buenas obras que hemos hecho, pero también hay un tercer libro, el libro de las transgresiones, que es donde están registrados todos nuestros pecados. Y nosotros dedicamos un tema para hablar acerca de los libros que hay en el juicio. Entonces, mis queridos hermanos, dice: en esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Entonces, ¿de qué manera el santuario celestial es liberado o limpiado de los registros del pecado? Si el pecador se arrepiente sinceramente. Si no se arrepiente sinceramente, para usted no hay perdón. Para usted lo que hay es condenación. Por eso es que es muy importante que nosotros analicemos qué tipo de arrepentimiento nosotros estamos practicando. Y hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3 y leemos en la iglesia de la Odisea a partir del versículo 14, nos damos cuenta que hay algo que necesita la iglesia de la Odisea: el colirio. El colirio. ¿Y por qué necesita el colirio celestial? Vamos a leerlo, vamos a ir a Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer ahí a partir del versículo 14.
Dice, escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, quisiera que fuese frío o caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para qué es el colirio? Para ver. ¿Y acaso yo no veo? Para ver espiritual. Bueno, yo veo mejor porque uso espejuelo. Pero yo veo. Pero el asunto que aquí lo que me está hablando la palabra de Dios es que este colirio me va a ayudar a verme tal y como yo soy, porque muchas veces nosotros no nos arrepentimos sinceramente porque creemos que estamos bien. Y es por eso que la palabra de Dios en el versículo 17 dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego, tú eres un desnudo, tú estás ciego, tú no te ves tal y como tú eres, tú crees que tú estás bien. Y es por eso que hay personas que no se arrepienten sinceramente porque creen de que están bien. Y no van a donde está el otro hermano o a la persona y le dicen, mi hermano, perdóname porque yo fallé. Porque creen de que están bien, porque no ven su propia condición miserable que los está engañando, creyéndose de que están bien y no se arrepienten. Y creen que lo que hacen es justificable, como pasó con Cristo. El pueblo de Israel junto con los sacerdotes se juntaron a una para crucificar a Cristo. La pregunta es, ¿la acción que ellos cometieron a su forma de ver era justificable? Sí. ¿Estaba bien? Sí, porque si no hubiese estado bien no lo hubiesen hecho. Pero para Dios la acción que ellos cometieron estaba mal, el pueblo estaba mal, pero su deprimente condición espiritual no les dejaba ver que estaban mal. Y es interesante también que el pueblo de la Odisea, ¿qué significa la Odisea? Nosotros habíamos hablado qué significaba la palabra El Odisea. pueblo que está siendo juzgado. El pueblo que está siendo juzgado. Noten que aquí dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y habíamos dicho hace un momento que el sumo sacerdote en el día de expiación se vestía de lino blanco. Todos los sacerdotes comunes, su ropa diaria era lino blanco. Pero en el día de expiación el sumo sacerdote cambiaba de ropa. Se quitaba su ropa real y se ponía las de lino blanco. Pero el pueblo completo en el día de expiación también se vestían de blanco. Vamos a ir a Apocalipsis 19 para ver qué representa esas vestiduras blancas. Vamos a ir a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Mi pregunta es, en el día de expiación, ¿cómo se vestían el sumo sacerdote? ¿De qué? De blanco, pero ¿qué tipo de tela? Lino, porque eso lo dice Levítico 16:4. Sigue diciendo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. La palabra justicia, que proviene del griego dikaiosune, significa rectitud, integridad. Entonces significa que los santos que van a poseer el reino de los cielos tienen que ser personas rectas, personas santas. Y hoy en día hay predicadores muy populares, famosos, que dicen, no te preocupes, usted va a estar pecando hasta el día en que Cristo venga. Y están esparciendo
todos estos disparates, todos estos errores teológicos diciendo, tú nunca vas a poder vencer el pecado. Bueno, si yo nunca voy a poder vencer el pecado por la gracia de Cristo, entonces ¿en qué tipo de Dios estoy creyendo yo? ¿En un Dios mediocre? ¿En un Dios que no tiene poder para ayudarme a vencer a mí esa mala tendencia? Que si mi mala tendencia, si yo tengo una mala tendencia, que es robar, entonces Dios no me puede dar el poder a mí para dejar de robar. Si yo soy una persona que mi tendencia al mal es mentir, es decir, mentira, significa de que Dios no me puede dar el poder a mí para yo dejar de mentir y empezar a hablar la verdad y decir la verdad, aunque me cueste la vida. Y hoy en día esa es la falsa seguridad que predicadores populares le están dando al pueblo de Dios, y por eso es que hoy el pueblo de Dios anda desenfrenado, viviendo una vida de completa licencia, diversión, sin tener en cuenta los tiempos solemnes que estamos viviendo y sin tener en cuenta de que los que van a entrar en el reino de los cielos tienen que estar vestidos con vestiduras blancas. Amén. Amén. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que la iglesia gloriosa que Cristo va a presentar ante su Padre, y que es la iglesia gloriosa que va a guardar la venida de Cristo Jesús, es una iglesia en la cual cuyos creyentes que componen esa iglesia esperando la venida de Cristo Jesús son creyentes irreprensibles. Amén. Pero pastor, ¿cómo es eso lo que usted está diciendo? Vayamos a 2 Corintios 3:18. Vamos a permitir que 2 Corintios 3:18 nos hable. Segunda de Corintios 3:18. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados. ¿En qué imagen? De gloria. En la imagen, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. La persona que está en Cristo, la persona cuyo corazón le haya abierto para que Cristo more en su vida, va siendo transformada de gloria en gloria. Amén. En la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen del Señor. Pero noten que esta misma imagen en la cual nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿quién es el que la hace? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios, hermanos. Vamos a buscar Filipenses 1:10. Miren a partir del versículo 9 lo que dice: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿cómo? Sinceros. ¿Y cuál es la otra palabra? E irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y cuál es ese día de Cristo? Su segunda venida. La segunda venida de Cristo. Y es interesante que la palabra irreprensible en griego proviene del griego aposkropos. ¿Saben qué significa aposkropos? Una persona que no peca. Dice que no, o sea, literalmente dice que no conduce al pecado, que es una persona sin falta.
Entonces, ¿cuál es el anhelo de Pablo para la iglesia de Cristo? De que usted sea una persona sincera e irreprensible para el día del Señor. Amén. ¿Y quién es el que nos va transformando de gloria en gloria? El Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo me puede dar el poder para yo vivir sin pecado. El Espíritu de Cristo me puede dar el poder para yo vencer mis malas tendencias heredadas y cultivadas. Amén. Porque si así no lo fuera, entonces el apóstol Pablo se estuviera mintiendo cuando dice que el Espíritu del Señor te va transformando de gloria en gloria. No te dice el Espíritu del Señor te va transformando de pecado en pecado. No, es de gloria en gloria. Amén. Para reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 11. Una vez que nosotros seamos sinceros e irreprensibles, dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. O sea, cuando por medio del Espíritu Santo somos transformados de gloria en gloria, para que nosotros seamos sinceros e irreprensibles, espontáneamente en nuestras vidas se van a reflejar esos frutos llenos de justicia. Y esos frutos llenos de justicia son frutos que van a dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén. Pero no solamente el apóstol Pablo nos habla de vivir en santidad, de vivir irreprensible. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Dice: Primera de Pedro, espérense porque me equivoqué de texto. Me equivoqué. Me equivoqué de texto. Déjenme ver si es segunda de Pedro 3:14. Déjenme ver. Sí. Segunda de Pedro 3:14. Miren lo que dice segunda de Pedro 3:14. Dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. Ahora, ¿qué es en espera de estas cosas? El versículo 13 nos va a decir qué es lo que tú y yo estamos esperando. Miren lo que dice el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y por eso es que ahora el versículo 14 dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cielo nuevo y tierra nueva. Dice: procurad con diligencia que sean hallados de él en paz. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Saben cómo dice mi versión? Mi versión dice: de que sean hallados de él en paz, sin mácula y sin reprensión. Entonces, en la idea del apóstol Pedro, el apóstol Pedro creía de que el último grupo, la última generación que viva sobre la tierra, puede vivir sin mácula y sin reprensión delante de Dios. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Sí. El apóstol Pablo creía de que en la última generación va a haber una generación que va a vivir de una manera irreprensible, Amén. sin mancha, santo delante de Dios. ¿Ustedes creen de que ellos creían eso? Amén. Pues claro que sí lo creían.
Es por eso que es muy importante, mis queridos hermanos, que antes de concluir la historia de este mundo, la última generación que viva en pie sobre la tierra, y hoy que estamos viviendo en el día antitípico de expiación, donde nuestros pecados van a ser eliminados, nosotros debemos de vivir de una manera santa y pía delante de Dios, irreprensible. Pero para yo poder vivir de una manera irreprensible delante de Dios, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo actúe en mi vida de una manera completa, Amén. Amén. sin reserva ninguna. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Dice Patriarcas y Profetas, página 371, 372. O sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban, dice, así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse los registros celestiales para no ser ya recordados, dice, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Ese es el próximo tema que vamos a estudiar, donde los pecados del santuario eran puestos sobre el macho cabrío Azazel, pero había una eliminación completa de pecados. Entonces, si en el reino de los cielos Cristo Jesús está intercediendo por mí para eliminar completo mis pecados, ¿cómo yo voy a seguir pecando hasta el día de la venida de Cristo? No tiene sentido. Miren este otro pasaje. El conflicto de los siglos, página 477, párrafo 4. Este es mi párrafo favorito, que desmiente a los predicadores modernos que dicen, no te preocupes, tú vas a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. En pocas palabras te están diciendo, vive tu vida como quieras, que al final tú vas a ser salvo. Y eso es una idea satánica. Eso es satanismo, eso es error doctrinal que Satanás está difundiendo dentro de las filas del Señor. Miren lo que dice este pasaje que desmiente a estos predicadores. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, escuchen bien, iglesia, dice, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador, porque Cristo va a terminar su intercesión en el santuario celestial. Que eso es lo que comúnmente nosotros llamamos el fin del cierre de la gracia. La gracia se va a cerrar. Va a ser el fin de la gracia para la humanidad. Cristo hoy está mediando, está de intercesor, está abogando, está apelando al Padre por ti para que sean borrados tus pecados. Pero es interesante que dice que una vez que Cristo termine de interceder en el reino de los cielos, dice que la gracia, una vez que se cierre la gracia, vamos a tener que vivir desde el tiempo que queda del cierre de la gracia hasta la venida de Cristo, vamos a tener que vivir sin mediador. O sea, de que ya Cristo nos va a presentar más delante del Padre nuestro caso en favor de nosotros. Miren lo que sigue diciendo. Ahora, si vamos a vivir sin mediador, después que se cierre la gracia hasta la venida de Cristo Jesús, que ese periodo es llamado el tiempo de angustia que ha de venir sobre la tierra, y si hoy nosotros estamos angustiados por lo que estamos viendo que está sucediendo en este mundo, esto no es nada comparado cuando venga el gran tiempo de angustia. Dice ella, sus vestiduras, una vez que concluya la intercesión de Cristo en el cielo, dice, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expresión. ¿Cómo debe estar tus vestiduras? Sin mácula. Y tu carácter purificado. Sigue diciendo, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán, no que tratarán, o no que quizás, no, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Cómo debemos ser en la lucha contra el mal? Vencedores. Dice,
mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, dice, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras que el santuario celestial, mientras que el juicio está andando en el reino de los cielos, aquí en la tierra el pueblo de Dios debe de haber una obra especial de purificación y de liberación del pecado. No podemos seguir cargando con el pecado detrás de nuestros hombros. Debemos de purificarnos en la sangre de Cristo Jesús. Sigue diciendo, entre el pueblo de Dios en la tierra, esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Otro pasaje más. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 403. Corroborando lo que dice la palabra de Dios, la sierva del Señor dice, Dios no aceptará otra cosa que no sea, y lo señalé. ¿Qué es? La pureza y la santidad. La pureza y la santidad. Ahora miren esto es bien serio lo que vamos a seguir leyendo. ¿Qué sigue diciendo ella? Una mancha, una arruga. Cuando se habla de arruga no estamos hablando de la arruga de la cara. Estamos hablando en el sentido espiritual de un pecado o de un mal hábito no vencido por la sangre de Cristo. Dice, una mancha, una arruga, un defecto en el carácter los excluirá para siempre del cielo con todas sus glorias y tesoros. ¿Qué es lo que Dios va a aceptar de nosotros? Pureza y santidad. ¿Qué es lo que nos va a excluir a nosotros? Mancha. Una mancha, no 2, no 3, no 4 manchas. Una mancha, una arruga, un defecto en el carácter. Por ejemplo, si yo soy una persona de un temperamento que fácilmente me airo, y cuando yo me airo fácilmente me vuelvo como una bestia irracional y acabo con todo lo que está a mi paso siendo yo cristiano, dice que un defecto, ese solo defecto, ¿se apagó? Se quemó. Se quemó. Un solo defecto. El enemigo nunca descansa. Miren, ahora se rompió el proyector. Un solo defecto, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Un solo defecto de carácter nos va a excluir para siempre del reino de Dios. Nos va a excluir para siempre, mis queridos hermanos. Sigue diciendo la mensajera del Señor. ¿Hay otra diapositiva? Sí, no. Quiero leerla, por favor. Primeros Escritos, página 47, párrafo 3. Voy a buscarlo. Déjenme buscarlo, Primeros Escritos, porque aquí no lo veo bien. Déjenme buscarlo. Primeros Escritos. Miren lo que dice Primeros Escritos. Miren lo que dice en la página 47, párrafo 3. Miren lo que dice. Debemos trabajar mientras dura el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustia, será demasiado tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones. Y sigue diciendo, a fin de que queden borradas antes de salir del santuario. O sea, Él va a borrar todos nuestros pecados
antes de que salga del santuario. Dice, entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello de Dios. ¿Quiénes son entonces los que van a recibir el sello de Dios? Los santos cuyos pecados hayan sido borrados de los libros celestiales, como dice Primeros Escritos, página 47, párrafo 3, antes de que Cristo salga del santuario. Amén. Amén. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis nos dice de que hay un grupo, Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, de que hay un grupo que van a ser sellados, los 144,000. Y es interesante que este grupo que va a ser sellado, buscando Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, dice, versículos 2 y 3, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y a partir del versículo 4 se da el número, y en total son los 144,000. Que como bien dice el versículo 14, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿Usted quiere recibir el sello de Dios? Usted tiene que arrepentirse sinceramente para que sus pecados sean borrados del santuario celestial, y entonces Dios pueda otorgarle a usted el sello del Dios vivo. Y para terminar este último versículo, busquemos ahora a Apocalipsis 14:1. Para concluir el tema de hoy, Apocalipsis 14:1. El versículo que habíamos leído de memoria. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué significa tener el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes? Tiene grabado en su memoria. La semana pasada habíamos estudiado que el nombre, según en la Biblia, ¿qué representaba? El carácter. El carácter. Entonces, estos 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente, ¿qué representan? De que tienen el carácter de Cristo Jesús. Y dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos dentro de la tierra. Y dice el versículo 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, porque por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y el versículo 5 dice, y en sus bocas, ¿qué no fue hallado en sus bocas según el versículo 5? Mentira. No fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Qué son los 144,000? Sin mácula delante del trono de nuestro Dios. Entonces, aquellos que van a salir victoriosos del juicio para poder entrar al reino de los cielos son aquellos que tengan un carácter semejante al de Cristo Jesús. Aquellos que se hayan arrepentido sinceramente de todos sus pecados, que hayan confesado todas sus transgresiones y hayan reclamado el poder de Cristo para vivir como Cristo vivió, en santidad y en pureza delante de Dios, son las personas cuyos nombres van a permanecer en el libro de la vida y van a entrar en el reino de los cielos. Amén.
Ese es el carácter que deben de tener aquellos que serán redimidos de entre la tierra. Hermano, que nadie te engañe diciendo, no, porque yo voy a estar pecando. No, porque es imposible vencer el pecado. Si usted dice que es imposible vencer el pecado, entonces usted está haciendo a Dios mentiroso. Hay otros textos más en la palabra de Dios que por honor al tiempo no los cité para concluir, donde se nos habla de que el pueblo de Dios que aguarda la venida de Cristo Jesús debe ser un pueblo sin mácula e irreprensible. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que el Señor les bendiga, mi querida iglesia, y que el Señor los guarde. Y que así como en el día de expiación los sacerdotes y el pueblo se vestían de blanco, que hoy tú y yo podamos vestirnos de lino fino blanco, que representa la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El vestido blanco es lo que hoy el pueblo necesita si quiere ser sellado y estar con Cristo en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, y en estos momentos, mis queridos hermanos, vamos todos puestos en pie para cantar el himno final. Invito a todos aquellos que puedan, yo me voy a arrodillar, aquellos que me deseen acompañar de rodillas, vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos hablado hoy. Ayúdanos, Padre querido, a poder alcanzar la victoria para así poder estar irreprensible y sin mácula delante de tu presencia antes de que Jesús termine de ministrar en el santuario celestial, Señor. Sabemos que en Cristo hay poder, sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Confiamos en un Dios todopoderoso en el cual nada es imposible para ti, Padre amado. Sigue obrando en nuestras vidas esa limpieza que tú quieres hacer en nuestras vidas. Danos pureza de corazón, danos santidad, porque como bien dice tu palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre querido, queremos ver cuando Jesús venga en gloria y majestad. Amén. Queremos estar en pie cuando Él se manifieste en este mundo. Ayúdanos a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, para que así nuestras ropas puedan permanecer inmaculadas, Señor. Ayúdanos a avanzar por fe, confiando en tus promesas, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Es mi sincero deseo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén.